¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, Sí, Inge. muy bien. A ver, déjenme ponerle la presentación. La semana pasada terminamos el tema 2, ¿verdad? Sí, creo que sí, ya lo habíamos acabado. Ok. A ver, ya se aparece la presentación, ¿verdad? Sí, Inge. Muy bien. A ver, antes de iniciar este tema, eh, como les mencionaba, pues ahorita el tema 2 pues ya lo terminamos, la parte de introducción también. ¿Cómo ven si hacemos ya un primer examen de esos dos temas o prefieren esperarse y concluir este tema y hacer el tema examen de los tres temas? ¿Nos puede dejar comentarlo a lo largo del día y le tendremos una respuesta más? Ok, sí está bien, nada más que acuérdense, mañana creo que no hay labores, ¿verdad? Es suspensión. Entonces, para que de todos modos, independientemente de si deciden esperarse o no, a terminar pues este tema, pues vayan estudiando ya los primeros dos para que si hay alguna duda o pregunta, pues lo hagan con tiempo. Y pues justamente que analicen también esa parte pues que les comento del examen, ¿sí? Porque no sé si, como vimos, pues sí vimos algunos ejercicios, pero sí, la mayoría de esos dos temas pues son casi más teórico que práctico, ¿no? Eh, entonces, pues analícenlo, no sé qué piensan los demás. Sí, déjenos comentarlo por lo menos en este día para avisarle bien. Sí, sobre todo pues porque no sé si, por ejemplo, las otras materias ya, bueno, sé que en algunas ya han de haber tenido exámenes, y pues para que también no se nos junte para esta materia, pues también la cantidad de material y por los tiempos, ¿no? Entonces lo comentan y para empezar a formular ese examen. Uh-huh. Bueno, ¿alguna duda al respecto de lo que hemos visto anteriormente? Ingeniero, Uh-huh. si elegimos solamente los primeros dos temas, ¿para qué día sería el examen? Tentativamente sería a finales de este mes, principios del próximo. ¿Sí? Está bien, gracias. Es decir, la última semana de este mes o inicios del siguiente mes. Uh-huh. Ok, ¿tienen muchos exámenes en estas fechas o trabajos? No sé. La siguiente semana tenemos en el día miércoles. Ok. Sí, justo pues para que tengan el espacio para, pues que estudien, que analicen, o sea, para que no yo entiendo pues porque es mucha parte teórica y pues no sé si a todos se les da muy bien esa parte, por eso quiero pues desde ahorita pues ya irles avisando, porque pues luego sí es complicado pues los dos temas, a algunos sí se les llega a complicar. Uh-huh. Pero bueno, entonces lo analizan y ya me comentan, ¿no? Con el jefe de grupo, que en este caso aquí, ¿quién era? A ver, me pueden recordar. Déjenme ver. Soy yo. Ajá, Fernando, ¿verdad? Sí. Ok, Fernando. Ya contigo, pues ahí lo analizan y me lo mencionas solamente pues para tener de referencia si prefieren esperarse un poco más y ver este tema, o pues ya presentar el examen para yo también irlo formulando y tenerlo listo, ¿no? Okay. Entonces, ¿alguna duda o preguntas? Bueno,
Entonces, si no hay dudas, pues vamos a iniciar con este tercer capítulo, que es cálculo de asentamientos y la condición de servicio. Retomando un poquito lo que habíamos visto en los primeros temas, pues aquí lo que vamos a ver es la capacidad de carga y asentamiento según reglamento de construcción, que ya platicamos al respecto de esto en el tema 2, un poco acerca de ello, y que pues habrá que referirnos en función de esto, pues a ver cuáles son los límites, las limitantes, los rangos que nos piden. El cálculo de asentamientos inmediatos, cálculo de asentamientos por consolidación primaria y por consolidación secundaria, así como los asentamientos tolerables para edificios, ¿sí? Retomando esa parte, pues acuérdense que la parte inferior de una cimentación se denomina generalmente cimentación y su función es justamente eso, transferir la carga de la estructura al suelo en que esta descansa. Allá habíamos visto esta diapositiva donde pues habíamos visto justamente los tipos de cimentaciones, que son las zapatas corridas, las zapatas de medianera, las zapatas de esquina, las zapatas aisladas, los de cimentación y emparrillados, ¿sí? A estas pues se les conocen normalmente como cimentaciones superficiales, mientras que a las que superan esas o se requiere por el tipo de suelo que se tenga en alguna zona donde se requiera construir algún tipo de obra y no sea conveniente por el tipo de estructura, es decir, por la estratigrafía, etcétera, pues se realiza en forma más profunda. Esas se les conoce como cimentaciones profundas, ¿no? Pero en este sentido aquí vamos a analizar primeramente las zapatas o las cimentaciones superficiales. De estas pues ya, como les mencioné, pues nos referimos en la parte de introducción sobre este tipo de cimentaciones. Entonces, considerando esto, pues vamos a ver la naturaleza de las fallas por capacidad de carga de los suelos que soportan este tipo de cimentaciones superficiales, donde, por ejemplo, se considera una cimentación corrida con un ancho B que se apoya sobre la superficie de una arena densa o suelo cohesivo rígido, como se muestra en la figura que tenemos en la parte inferior, donde, se considera una cimentación corrida con un ancho B que se apoya sobre la superficie de una arena densa o suelo cohesivo rígido, como se muestra en esa figura, perdón, creo que ahí lo repetí. En cierto punto, cuando la carga por área unitaria es igual al esfuerzo pues último o la carga última, ocurrirá una falla repentina en el suelo que soporta la cimentación y la superficie de falla en el suelo se extenderá hasta la superficie del terreno. A esta carga por área unitaria o Q última, es decir, carga última, suele referirse como la capacidad de carga última de la cimentación. Cuando este tipo de falla repentina ocurre en el suelo, se le denomina falla general por corte, ¿sí? Es decir, pues va a tener este comportamiento donde vamos a cargar el suelo, va a sufrir un asentamiento, se va a producir este tipo de falla hasta un máximo que es justamente ese esfuerzo máximo que va a estar soportando el suelo, y pues de esa manera pues se le va a conocer así como falla general por corte o falla de corte general. Depende de la referencia bibliográfica en la que se base, pero en sí es esa definición, ¿no? Entonces, si la cimentación en consideración se apoya sobre un suelo o arena arcillosa de compactación media o incremento en la carga sobre la cimentación tal, también se acompaña por un incremento en el asentamiento. Sin embargo, en este caso, si la superficie falla en el suelo se extenderá gradualmente hacia afuera desde la cimentación, como se muestra en la figura B, es decir, en esta figura, como vemos, ok, se extiende más allá. Entonces, a ver, vamos. Perdón. Cuando las cargas por área sobre la cimentación es igual a Q última o 1, el movimiento de la cimentación se acompañará por sacudidas repentinas. Entonces se requiere de un movimiento considerable de la cimentación para que la superficie falla en el suelo se extienda hasta la superficie del terreno, como se muestra justamente con las líneas discontinuas, como vemos en esta figura. Es decir, aquí tenemos la superficie, pero se extenderá hasta la superficie del terreno, ¿no? Entonces vamos a tener esa Q última, pero pues también se presentará esta parte de otra resistencia o otro esfuerzo
como vimos en la parte de corte general, pues esa es la última, pero en este caso, cuando ya se extiende, pues es otro valor dentro de ese comportamiento que va a sufrir es decir, la cimentación que se esté analizando. Ok, entonces, bueno, la carga por área unitaria a la que esto se sucede en la capacidad de carga última, es decir, más allá de un punto, un incremento en la carga se acompaña por un gran incremento en el asentamiento de la cimentación, lógicamente, a la carga por área unitaria de la cimentación o Q1, pues se le refiere como primera carga de falla, que es justamente esto, es decir, vamos a tener este valor primero, luego ya una Q última, y esta pues fue determinada por Bessick en 1963, de acuerdo a estudios, y observa que un valor pico de Q no se presenta en este tipo de falla, lo que se denomina falla local por corte en el suelo. Entonces, a este tipo de fallas que se presenta antes se le conoce por falla por corte local. Ahora, o cortante, bueno, dependiendo de la literatura o el libro pues que se refieran, se puede encontrar así como falla por corte local o falla por cortante local, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Y si la cimentación está soportada por un suelo muy suelto, la gráfica carga asentamiento será como la que muestra en la figura C. Entonces, en esta figura, pues tenemos este caso donde tenemos Q última, pero no llegamos a esos esfuerzos. En este caso, la superficie falla en el suelo no se extenderá hasta la superficie del terreno, es decir, no vamos a llegar hasta la superficie. Más allá de la carga última de falla Q última, la gráfica carga asentamiento será muy pronunciada y prácticamente lineal, ¿sí? Entonces, si vemos, es este comportamiento que tendrá este tipo de, bueno, este tipo de falla. Este tipo de fallas en el suelo se denomina generalmente como falla por corte por punzonamiento, ¿sí? O falla cortante por punzonamiento. Entonces, ya de manera general, pues vamos a tener estos tres tipos de falla: falla general por corte, falla local por corte o falla por corte por punzonamiento. Y en función de la respuesta, pues que nos dé justamente cada una de las, bueno, en este caso del análisis de este suelo, es decir, así, al salir a la carga, pues puede ser este comportamiento, puede ser este otro, o de ya por este funcionamiento. Entonces, bueno, en la naturaleza justamente se pueden presentar esas tres, o se consideran esos tres tipos de falla. Ahora, para las cimentaciones superficiales, es decir, DF, donde DF, acuérdense que va a ser justamente esta parte del nivel del terreno natural hasta donde se empieza la base de la cimentación, y sobre B, que es justamente el ancho de la cimentación. La carga última ocurre con un asentamiento de la cimentación de 4 a 10% de la base. Entonces, esta condición ocurre con una falla cortante general en el suelo. Sin embargo, con una falla local o por punzonamiento, la carga última llega a ocurrir con un asentamiento entre 15 a 25% de la base. Entonces, relacionándolo con esto, pues vamos a tener esta fórmula donde B es justamente el ancho de la base. Va a ser igual a 2 por la base, o sea, por las dimensiones que tengamos, por L, que es en este caso la longitud de la cimentación, es siempre mayor a B, es decir, si es cuadrada, pues va a ser igual, pero normalmente pues es mayor a la longitud. Entonces, tendremos que anotar justamente esta formulita para que la tengan ahí de referencia y correlacionarla, ¿no? En función de esto, ¿no? Y tener de referencia justamente estos porcentajes para asentamientos por punzonamientos o por corte general, como referencia justamente. Entonces, lógicamente, como les mencioné, para cimentaciones cuadradas, pues B va a ser igual a L, pero para cimentaciones circulares o rectangulares, pues B va a ser diferente de L.
O va más bien B va a ser igual al diámetro en este caso, ¿sí? Si es circular. Ok, ¿sí están anotando algo o puedo seguir avanzando y ahorita regresar? Estoy anotando yo. Ok, entonces me espero. ¿Listo? Por mi parte ya, ingeniero. Ok, a ver los demás. O ya notaron. ¿Alguno de los demás está notando algo? Yo, profe, no, 3 segundos, por favor. Ok, sí está bien. A ver, esa parte también me faltó un poco mencionar el esquema, pues, o sea, donde tenemos justamente en función de la densidad relativa los tipos de fallas, ¿no? Si vemos las densidades van desde 0 hasta 1, donde pues para una falla de corte por punzonamiento va a estar más o menos desde 0 a punto 35 aproximadamente, luego de punto 35 hasta punto 70 y tantos va a estar la falla local, por corte local, perdón, y ya la general pues ya sería de punto 70 a 1 más o menos. Eso pues se relaciona justamente pues a estudios que se han hecho justamente comparando la densidad del material en el cual se esté colocando esta cimentación superficial. Y que lógicamente, como es aquí, pues va a ir relacionado justamente con
con la profundidad y la base de la cimentación a la que se esté colocando. Uh-huh. Y en este caso, pues es para arena, ¿sí? Ok, a ver, listo. ¿Siguen anotando? Listo, Inge, de mi parte. Ok, Marcelo, a ver quién más está anotando algo. ¿Nadie? Ok, entonces pasamos a la siguiente. Ok, bueno, para 1943, Terzaghi fue el primero en presentar una teoría global para evaluar la capacidad última de carga de cimentaciones poco profundas. Entonces, usando el análisis de equilibrio, Terzaghi expresó la capacidad última de carga en la forma siguiente, es decir, de acuerdo con su teorema, una cimentación es superficial si su profundidad DF, que se muestra justamente en la figura, es menor o igual a su ancho, pero sin embargo, investigadores posteriores sugirieron que las cimentaciones con ese valor de F igual a 3 o 4 veces su ancho podían definirse como cimentaciones superficiales también, ¿ok? Entonces, Terzaghi sugirió que para una cimentación continua o de franja, es decir, la superficie de falla en el suelo a cargar máxima puede suponerse similar a la mostrada en la figura, ¿sí? Donde pues se van a distribuir esas cargas en función a esos ángulos, la carga última, el ancho, y va a tener este comportamiento, ¿sí? Nótese que este es el caso de la falla de corte general, tal como se definió en la figura que vimos anteriormente, es decir, la figura que tenemos en esta parte, si ven, es exactamente igual ese comportamiento. Entonces, de acuerdo a esa figura, pues la zona tiene 3 zonas. La zona 1, que es la zona triangular, donde está compuesta por A, C y B, y D, perdón, que sería A, C y D, ¿sí? Inmediatamente abajo de esta cimentación. Luego, las zonas zonas de radiales de corte, que es ADF, sería esta, y la CDE, que sería esta otra, con las curvas DE y DF, ¿sí? Que justamente pues serían estas dos, ajá, como arcos de una espiral logarítmica. Entonces, dos zonas triangulares positivas de Rankine, que serían FH, es decir, esta con esta, y, a ver, espérenme, creo que ahí me faltó la A, y pues la otra que sería la CEG, sería esta parte, ¿sí? Aquí nada más agréguenle la A, por favor, que sería esta parte, ¿ok? Y se supone que los ángulos CAD y ACD son iguales al ángulo de fricción del suelo, que sería esta parte interna. Entonces ese ángulo pues va a ser igual al ángulo de fricción, como se obtiene justamente en las pruebas. Y obsérvese que la sustitución del suelo por encima del fondo de la cimentación por una, que del fondo de la cimentación por un suplemento de Q equivalente, es decir, se va a observar pues justamente esta diferencia que tenemos aquí como Q igual a peso específico por justamente la DF. Es esa diferencia, entonces tiene que tomarse en cuenta también ese valor que presenta este suelo. Se describe la resistencia al corte del suelo a lo largo de la superficie de falla GI y HG. Ok, entonces, en función a esto, se tienen estas ecuaciones de acuerdo a la teoría de capacidad de carga última de Terzaghi. Es importante que anoten que es justamente de Terzaghi esta ecuación, porque vamos a ver más adelante otras relacionadas con esto. Entonces, de acuerdo a esto, pues
el teoría de capacidad de carga última o la carga última va a ser igual a la cohesión del suelo por NC más Q, que va a ser justamente este valor, que es el peso específico por el espesor que tengamos, que es relacionado justamente este valor, que está justamente en la ecuación, por más un medio de ese peso específico del material que se está analizando por B por N, ¿sí? Entonces, justamente, pues B y N, esos valores de NC, NQ y N como peso específico son relacionados, bueno, aquí la B es el ancho de la cimentación, pero estos valores que vemos aquí son factores de capacidad de carga adimensionales y solo son funciones bueno, son relacionados en función al ángulo de fricción del suelo. En ese caso es para una cimentación en franja, pero para zapatas cuadradas y circulares, pues también él sugirió estas dos ecuaciones, donde pues zapatas cuadradas, pues tenemos 1.3 de justamente la ecuación del suelo, por NC más Q por NQ más 0.4 por el peso específico de ese suelo, por la base, por N prima, bueno, por N pues al valor peso específico, entonces igual, estas dos ecuaciones van, nada más anótenlas que va en función, la primera para zapatas cuadradas, la segunda para zapatas circulares. Y esta es para una franja, ¿sí? Una franja de cimentación. Solo para que la tengan, pues, ahí de referencia para la hora que vamos a hacer algunos ejercicios. Pero eso es considerando justamente, pues, el teorema de capacidad de carga última de Terzaghi. Como vimos, hay otros autores que sugieren otras fórmulas o una modificación de estas, pero el primero que la formuló y que se le da ese valor fue a Terzaghi, ¿sí? Bueno, la importancia de esta parte, ¿no?
Listo, ingeniero. Ok, a ver los demás. Sí, ingeniero, ya. Listo, Listo. ok. Bueno, ahora, esos valores, acuérdense, son factores de capacidad de carga dimensionales y de acuerdo a ellos, pues Terzaghi, justamente en 1943, asumió que el ángulo es igual a, es decir, ese ángulo es igual al ángulo de fricción. Sin embargo, para 1973, Basic mostró que se acercaba más a igual a 45 más el ángulo de fricción sobre 2, y con ello se obtuvieron las siguientes expresiones, donde NQ, es decir, va a ser igual a la tangente al cuadrado por 45 más la fricción interna sobre 2 por E a la pi elevado, bueno, por tangente al ángulo de fricción, ¿sí? Y la NC pues va a ser igual a la NQ, es decir, este valor, menos 1 por el cotangente del ángulo, bueno, de la fricción, del ángulo de fricción, perdón, y la expresión de NC, que es decir, esta fue deducida originalmente por Planck en 1921, y la relación de NQ fue representada por Rexiner de 1924, y adaptada pues por estos autores, y dieron como tal que este valor o este otro factor va a ser igual a 2 por NQ más 1 por la tangente del ángulo de fricción o la fricción, ¿sí? Del suelo. Entonces, estas expresiones también anótenlas para ahora deducir justamente esos valores, ¿sí? Estos valores de NQ, NC y N'. Uh-huh. ¿Listo? De mi parte ya. Ok. Ver los demás. Listo. Un segundito más, por favor. Ok.
Listo, profe. Ok, bueno, entonces, continuando con esto, pues en función a esos valores o a esas fórmulas que hemos visto, se obtuvieron unas tablas, ¿no? Correlacionando justamente esos factores. Y se tiene esta tabla donde tenemos factores de capacidad de carga de Terzaghi, NC, NQ y N, Lima. Entonces, si vemos aquí lo que vamos a tomar de referencia en función a esto, pues va a ser el ángulo de fricción desde 0 hasta 50 grados, ¿sí? Entonces, esta tabla pues nos va a ser la referencia para determinar esos factores. Entonces, si les dan un ángulo en este caso, por ejemplo, de 20, pues tendremos que determinar el NC de esta manera, ¿no? 20, pues el NC va a ser 17.69, el NQ pues va a ser este otro valor y así, ¿sí? En función del ángulo que, bueno, del ángulo de fricción que se esté analizando en algún problema determinado. También pues se tienen esos factores que hemos visto, bueno, que vimos de las formulitas, donde tenemos en función también del ángulo, bueno, correlacionarlo o determinarlo de manera directa con las fórmulas que ya notaron, es decir, estas, colocando justamente pues ese valor para ver qué factores o qué valor de factor corresponde a cada uno de ellos. Estas tablas pues las pueden encontrar justamente en las referencias bibliográficas, igual se las haré llegar por medio de Classroom. Ahí los voy a dejar para que los tengan ahí de referencia y lo descarguen, o lo pueden consultar pues en la bibliografía de referencia o en alguna otra que ustedes lleguen a revisar, pero que estas tablas pues nos van a servir justamente para darnos idea de los valores o de qué valores presenta cada uno de estos factores que se esté analizando. Ahora, esperen. Ahora pues, ahora utilizando pero la teoría de Meyerhoff, es decir, la expresión para la capacidad de carga última de Terzaghi es solo para una cimentación continua, y no se aplica en el caso de cimentaciones rectangulares, etcétera. Eso es de acuerdo a su teoría, pues. Además, las ecuaciones no toman en cuenta la resistencia acortante, que es otro de los factores que él considera, en este caso, la diferencia, pues, de lo que tomaba Terzaghi, a lo largo de la superficie del falla en el suelo, arriba del fondo de la cimentación. Entonces, porción de la superficie, es decir, la porción que tenemos justamente en la parte superior, es decir, que como que no toma en cuenta esta parte, etcétera. Entonces, él en su teoría, pues lo que dice que se debe de tomar en cuenta. Por ello, además pues de la carga sobre la cimentación puede estar inclinada, es decir, que él también toma en consideración que esa carga pues no va a ser tan vertical, sino que también puede sufrir alguna inclinación. Entonces, para tomar en cuenta todos esos aspectos, Meyerhoff en 1963 sugirió la siguiente ecuación de capacidad de carga, ¿sí? Entonces, si vemos aquí, pues tenemos igual para esa capacidad de carga última, pues la cohesión, el NC y luego otros factores. Estos factores que vemos aquí va a ser factores de forma, factores de profundidad, factores de inclinación de carga y factores de capacidad de carga, ¿sí? Si ven, esa es muy similar a la de Terzaghi, pero él involucra estos otros factores. Además, justamente, pues del ancho de la cimentación y los factores que ya tenía justamente Terzaghi, pues ahora él pues incrementa estos otros factores. Entonces, también anoten, por favor, esta otra ecuación para tenerla ahí de referencia a la hora de que queremos analizar en este otro sentido, tomando en cuenta pues estos factores de profundidad, inclinación y carga y capacidad de carga, además de forma pues de la cimentación.
Ok, en lo que anotan les voy pasando lista. Abarca Reyes, Presente. Presente. Adame, Adame Gamiño, Alvarado, Presente. Bautista García. A ver, escuché el mensaje, espérenme. Ok. Corona Mesa, sí estaba. Ok. Duarte Gámez. Vamos. Esquivel Cisneros. ¿Está? Presente. Ok, Esquivel Ruiz. Presente. García Blas. Presente. García Gallegos. Presente. García Sánchez. Presente. Ok. Gómez Cruz. Presente. Gómez Valdovinos. Presente. Gutiérrez Noyola. Presente. Hernández Chávez. Presente. Hernández García. Presente. Jaime Ocampo. Presente, Inge. Juárez Ibáñez. Juárez Ibáñez. Robato Gatica. Presente. López González. Presente. López Pérez. Presente. Pintao Ramírez. Pintao Ramírez. Okay. Luquín Salgado. Presente. Maldonado Prado. Maldonado Prado. Martínez Arévalo. Presente. Matías Jiménez. Presente. Montés Campos. Presente. Muñoz Salgado. Muñoz Salgado. Palomares Arriola. Presente. Plata Arriola. Presente. Puncho García. Presente. Okay. Quintero Zamudio. Ramírez Damián. Presente. Rodríguez Martínez Rafael. Presente. Rodríguez Martínez Raúl. Presente. Salgado Gutiérrez. Presente. Sardán Guzmán. Presente, ingeniero. Okay. Silva Mesa. Silva Mesa. Valencia Soto. Valencia Soto. Vargas Martínez. Presente. Vargas Cerrato. Presente. Vázquez Agustín. Presente. Vega Suárez. Vega Suárez. Ventura Otero. Presente. Villa Pérez. Presente. Villegas Gaona. Presente. Viveros Godínez. Presente, profe. Bueno. ¿Faltó alguno? Sí, Inge, yo no sé si me alcanzó a escuchar. Jaimes. ¿O quién es? Sí, Jaime. Jaimes Ocampo. Sí, te escuché. Gracias. Creo que se me fue el internet justo cuando estaba pasando lista. Ok, a ver, Valencia Valencia Soto. Soto, sí. Ok, a ver, ¿alguien más?
Bueno, Viveros Godínez, profe, sí, me puso asistencia. Viveros, a ver, espérame. Sí, Profe, sí. la otra clase no me pasó lista. Viveros Godínez. Sí, la clase pasada. Sí, déjame checar porque creo que sí tienes asistencia. Sí, sí tenías asistencia. No, no dijo mi nombre. No, pues aquí sí tengo aquí como... ¿Quieres Viveros Godínez Gabriel, no? Sí, Viveros Godínez Gabriel. No. Sí, bueno, aquí tenía asistencia, pero igual, pues ya está. Ok. Bueno, ok, entonces, ¿ya notaron eso? Sí. ¿La fórmula? Ok, entonces, bueno, le vamos a dejar por hoy aquí. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, no de mi parte. Ok, Marco. Bueno, entonces los veo la siguiente semana. Que tengan buena tarde todos. Nos vemos. Igualmente, profe. Buena tarde.